Cada vez que alguien saca la cabeza en Cuba y quiere protestar contra el gobierno, 5 años, 10 años, 20 años. Yo era abogado en Cuba, abogado defensor, yo sé lo que te estoy hablando con propiedad. Si no era que le hacían un juicio sumarísimo y lo ejecutaban. Hola, hola mis amores, bienvenidos un domingo más a nuestro podcast La Poyato. Como siempre, agradecerte la sintonía y quiero recordarte que este programa llega a ustedes patrocinado por Designing A&A, Sammy Nails, nuestra querida psicóloga Carelis Conde y por supuesto nuestra realtor estrella de Las Vegas, Oni Valdivieso. Además, quiero presentar a un nuevo sponsor que se une a nuestro equipo esta semana y te estoy hablando de Tai Rivas Estudio, Maquillaje y Peinado. Así que ya sabes, para todo ese tipo de eventos, fiestas, bodas, cumpleaños, si quieres un maquillaje especial y un peinado de impacto, pues por supuesto debes contactar con Tai Rivas Studio. Bienvenidos a mi hogar, el lugar donde también nace mi pasión por ayudarte a encontrar el tuyo. Cada hogar tiene su esencia. Aquí en mi sala disfruto de la luz natural, un aspecto que siempre busco para mis clientes. Trabajo incansablemente desde la búsqueda de las propiedades hasta los trámites finales, porque un hogar es más que solo paredes y techo. Es el lugar donde se construyen sueños. Tu próximo hogar está más cerca de lo que imaginas. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos toca una fibra muy profunda. Queremos hablar de los cubanos que vivimos o que viven fuera de la isla y qué tanto estamos comprometidos con la política del lado de allá. Y para eso nos acompaña hoy Radamés, José Luis y Denis. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Y vamos a empezar con el tema que es un poco complicado, para no decir polémico. Es un tema que toca muchas fibras y hay que tocarlo con la punta de los dedos. Radamés, voy a empezar contigo. ¿Crees que los cubanos que vivimos fuera de la isla deben de pronunciarse sobre lo que ocurre en Cuba? Claro, definitivamente. Yo siempre digo que el hecho incluso de que hayas dicho no algo cuando estabas en Cuba o hayas hecho algo no significa para nada que debas quedarte callado una vez que estás fuera. Porque tú eres muchas veces la primera línea para las personas, tus amigos, tu familia, la gente que se quedó en Cuba, y una opinión que tú le des o que tú emitas los puede hacer pensar a ellos. Para mí es definitivo que el cubano que está afuera, que realmente quiere alcanzar la libertad de Cuba, tiene que expresarse por los medios posibles. Yo siempre digo que el machete del mambí de hoy en día es el teléfono. Hay que usar las redes sociales, hay que pronunciarse donde quiera que tengas la oportunidad de decirlo, de denunciar cómo está la situación en Cuba, porque si nos quedamos sin hacer nada, eso va a seguir por siempre. Y cualquier acción siempre es buena para luchar contra eso. Denis, ¿tú piensas que el pronunciarse de lo que está pasando ahora en la política de nuestro país es una cuestión de conveniencia o es una cuestión de que hay que pronunciarse, o la gente, tú crees que muchos de ellos lo hacen por conveniencia? Bueno, yo soy de la idea de que lo primero es respetarle el criterio propio de cada persona. Okay. Porque no todo el mundo necesariamente debe expresarse, debe decir en algún momento o en todo momento lo que siente, lo que piensa. Pero sí, lo más importante para mí, que no deja de ser importante expresarse, es ser consecuente con lo que tú expresas, con lo que tú te comprometes. Eso mismo que tocaste tú del punto de respetar la opinión de cada quien. ¿Qué tan real es la libertad en el exilio? Con ese tema de la expresión de libertad. Valga la redundancia de la palabra. Sí, yo pienso, la libertad es una realeza que tú sí tienes que sentir primero. Y después entonces tú empiezas, después que tú te sientes libre, empiezas a expresarla. Y lo que pasa, desde mi punto de vista, con muchos cubanos o con gran parte de los cubanos que todavía no sienten la libertad. Bueno, disculpa. No, sí. Y al tú no sentirte libre, te sientes presionado, caes en ciertos deslizos, vamos a decirlo así, de compromiso, de que no puedo hablar, de que no puedo decir, que no puedo, ¿me entiendes? Porque yo
es que como todos los que estamos aquí, que somos cubanos, hemos vivido todas las partes de Cuba y conocemos todas las partes de Cuba. Aquí nadie está ciego. Podemos ser ignorantes, muchos podemos ser ignorantes, pero no somos ciegos, porque todos no somos ciegos. Y el hecho de que tú no lo digas, no deja de ser, o sea, que tú no lo expreses no es que no lo sientas. ¿Tú crees que...? Hay quien siente y no expresa y prefiere callar, ¿no entiendes? Por eso te digo que lo principal es sentirte libre de tú decirlo en cualquier circunstancia y en cualquier momento. ¿Tú crees que el mismo exilio no le da a las personas libertad de expresión si no están en la misma opinión, en la misma página? No, yo no creo eso. Yo pienso que cada cual es un mundo y cada cual se compromete con lo que quiere. Si tú, lo que pasa es que existe una gran, si podemos llamarlo así, el cubano ha adquirido una gran hipocresía en su propia vida. ¿Me entiendes? Porque todo el daño antropológico, todas las situaciones que hemos vivido o que muchos anterior a nosotros, otros después, o sea, en todos los tiempos, siempre hemos perdido la libertad, hemos perdido, tú me entiendes, los principios, hemos perdido muchas cosas que caracterizan porque pueden caracterizar a una persona. Y en el momento clave o en el momento que necesitamos, es decir, preferamos seguir una línea con la cual tú no te sientes bien. Por eso se trata de sentir la libertad, de sentirte libre. ¿Entiendes? Cuando tú llegas a entender que tú eres libre como persona, usted no tiene miedo de hablar, sea de una manera, sea de la otra, y todo el mundo llega aquí convencido de que no, por ejemplo, yo crucé la frontera, yo me fui al país por una situación económica. Yo me fui al país porque yo quiero ayudar a mi familia. O sea, que eso es una hipocresía, para mí, para mi punto de vista. Y muy respetado. Juan Luis, tengo una pregunta para ti. Ok. ¿Tú crees que podemos hablar desde el exterior lo que pasa allá y realmente hacer nosotros una diferencia desde aquí? Sí, definitivamente. Y está demostrado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo importante que es hablar desde aquí. Si nosotros no hubiéramos hablado desde aquí, la gente en Guantánamo hubiera quedado completamente abandonado. Es decir, ellos se fueron a Guantánamo, hicieron todo el baño de pueblo que hizo el puesto a dedo gracias a la tremenda presión que nosotros hicimos. Entonces, o sea, estás hablando, disculpa que te corté, de lo que pasó recientemente sí, ahora. de Guantánamo. Entonces, esto se empata con las cosas anteriores. Nosotros, es decir, a partir de que comenzó la Internet, toda la inclusión de Cuba a la Internet, fue una batalla, como decía el difunto, ¿no? Una batalla de ideas. Y la hemos ido ganando. Es decir, nosotros hemos ido cambiando ¿El modo de pensar? No, más que todo es la narrativa. Es decir, el gobierno comunista cubano desde un principio construyó una tremenda narrativa. Es decir, dominó la narrativa. Desde que nosotros empezamos a entrar y hacer, todo el mundo empezó a hablar, desde Otaola hasta tú, ha ido cambiando esa narrativa. Es decir, han ido perdiendo espacio, al punto de que hoy en día la gente sabe mucho más de la realidad cubana y eso ha ido desenmascarando y trayendo a la palestra la situación. Es sumamente importante lo que hacemos todos, unos más que otros, hacer una directa como la haces tú o la hace Otaola, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a ellos nada más le queda la narrativa interior y bueno, todo el espacio que han construido. Uh-huh. Hay que entender una cosa, ellos llevan 64, nos llevan 64 años de ventaja. Y yo siempre le digo a la gente que una cosa que hay que entender es que ellos se dedican, ese es su trabajo, ellos se levantan por la mañana y es, discúlpame la frase que voy a decir, a joder gente, ¿no? Porque ese es el mecanismo. Nosotros todos tenemos trabajo, tú puedes hacer esto un domingo, todos. Entonces, cada aporte, cada vez que nosotros denunciemos algo, sacamos algo, cualquier imagen que salga de Cuba, es absolutamente derrumba toda la narrativa de ellos. Entonces, definitivamente, en tu comentario,
juntándolo con el comentario de Radamés, las redes sociales han hecho una gran diferencia. Sí, yo para mí es una revolución completamente, es decir, le hemos robado la narrativa. Yo soy de los creyentes, yo soy de los que creo personalmente que si el difunto estuviera vivo lo hubiéramos matado de un derrame cerebral. Sí, porque era una persona que nunca tuvo a nadie que lo presionara. Entonces te imaginas tú una persona acostumbrada a que todo lo digo yo, todo lo llevo yo soy que yo. Y la avalancha, porque es una avalancha, es decir, no son ustedes solamente, puede ser él, podemos ser cualquiera. Cada vez que tú haces algo, dices una directa o das un berro, eso va en contra de ellos, van perdiendo. De ahí que, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el famoso juicio de Londres? Si no hubieran estado las redes sociales, nadie hubiera sabido nada. Y no estoy hablando solamente de Cuba, porque en realidad la cuestión cubana ellos la controlan muy bien. Yo en mi teoría, mi idea es que ellos lo menos que les preocupa es el interior. A ellos les preocupan nosotros. Si la guerra es con nosotros, porque nosotros somos los que lo estamos empujando. Ahí, constante. Entonces es un granito de arena, ¿no? Es ahí una botica ahí hasta que... Y entonces ha cambiado, y tenemos un grave problema personalmente. Tenemos un daño antropológico que nos hace que nos maltratemos mucho. Nosotros tenemos la tendencia de maltratarnos mucho. Yo trato de decirle a la gente, tenemos que darnos de vez en cuando un aplauso, mirarnos en el espejo y darnos un abrazo, si lo estamos haciendo bien. Si miramos desde que empezó esto, ¿en qué año empezaron las redes sociales? 2000. ¿Cómo en el 2000 más o menos? No, en Cuba 2010. 2010. Más para atrás. El teléfono inteligente como tal salió en 2008. Vamos a redondear el 2010. Es decir, en 14 años, fíjense, en 14 años de donde estábamos a donde estamos. No, es una completa porque hay un detalle, fíjense, si ellos, a pesar de todo el bombardeo que tiene, de toda esta situación que nosotros hemos logrado cambiar la narrativa, ellos siguen narrando. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué hacía este hombre, que no voy a mencionar el nombre, que todos conocemos, cuando no tenía absolutamente, porque hay una cosa que no podemos ver, eran dueños de la televisión, la radio, la educación, absolutamente todo, es decir, absolutamente esta persona, y a pesar de haber tenido la narrativa total por 50 y pico de años, nosotros en 12 años lo hemos partido en medio. Es que la información es un poder, siempre se ha dicho, es uno de los poderes más, y el de ellos era absoluto ahí. Y la aparición de las redes sociales o sea, de todo este acceso, de que cualquiera persona se convierte en un reportero, en un periodista, ha roto ese poder absoluto que ellos tenían de controlar la información. Ahora no hay censura, ahora cualquiera tiene un teléfono, graba y publica y se ve de afuera, y el que está afuera lo hace viral, lo comenta y le llega adentro. O sea, ellos han perdido eso. Claro, hay que tener una cosa en cuenta aquí, y eso no nos puede hacer que nos acomodemos nosotros y creer que la batalla es más fácil, porque ellos también tienen los mecanismos de luchar contra eso. Acuérdense que como también controlan todavía la prensa oficial, y mucha gente de cierta medida accede a la prensa oficial buscando la verdad, que si fuera absoluta viniera de ahí, eso todavía le permite a ellos manipular un poco la información dentro de Cuba. Pero yo sí creo que ha habido un cambio, y esa batalla de ideas, como bien decía Juan Luis, la están perdiendo ellos, definitivamente. Denis, ¿qué tú piensas acerca de esto? Sí, estoy de acuerdo. Pienso que lo que pasa es que también existe ahora un menos control. A la vez que ya tú no puedes controlar una masa tan grande como es ya se Cuba, le ha salido un poco más de las manos. Ya ahora no puede. Y lo que dice él es un punto importante, porque ahora lo que existe es la transgiversación de lo que se dice. Y entonces ahí es donde juega un papel lo que nosotros digamos desde que estamos afuera de la libertad, como se dice eso. Hay gente y ahí hay muchas cosas que están subiendo y que suben, que es lo que hace, te comentaba anteriormente, de la libertad. Porque existe la libertad y existe el compromiso. Y es lo que está sucediendo ahora. Y es lo que ellos están manipulando. Están manipulando a aquel que no lo siente con aquel que está comprometido. O sea, siguen utilizando lo mismo cuando no había internet, cuando no había. Porque recuerdo de joven, aquí ellos te comprometían. O sea, es un mecanismo, siempre te han comprometido, que si tú eres la juventud, porque si no sé qué, si no sé qué. O sea, una serie, te crean una gama de funciones que tú mismo decías, pero ¿qué es esto? Yo no.
Y entonces hay un punto que tú decías, pero yo no entiendo, yo no siento nada por esto, a mí no me interesa esto, yo estoy viendo que porque o sea, unos más que otros, porque hay quien tiene una mejor visión, una mano corta, otra. Y siempre hay una división social en Cuba extremadamente grande, que eso no es innegable. O sea, quien tenía más alcance, el que no tenía menos, el que tenía. Pero el que lo tenía, o el que tenía un poquito más de visión, se da cuenta a un principio, porque a mí no me costó ningún trabajo, estoy hablando sinceramente. Yo empecé a estudiar, empecé mi vida todo muy organizado, mi papá, la exigencia que hemos tenido todos, el adoctrinaje de que no puedo hacer esto, que no puedo hablar, que no puedo. Y cuando yo cumplí una edad, que yo empecé a razonar, pero esto no es lógico que yo tenga que estar comprometido con esta gente, en esto, independientemente de todas las cosas que uno va viendo o fue viendo. Déjame tocar un punto ahí. Tú dices que llegó un momento donde tu raciocinio ya de adulto te dio a entender que tú no estabas comprometido con eso. Ahora mismo, con el avance de las redes sociales, toda la juventud cae en Cuba, todos ven internet, todos ven Otaola, todos ven diferentes tipos de programas. ¿Qué creen ustedes que es lo que no acaba de pasar para que el cubano salga definitivamente a la calle? Bueno, Déjalo ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes de irme a la pausa quiero recordarte que si gustas de unas uñas bellas, espectaculares como las mías, por supuesto tenemos a Sammy Nail, porque con Sammy tus uñas es su prioridad. Regresamos después de esta pausa. Bienvenidos a mi hogar, el lugar donde también nace mi pasión por ayudarte a encontrar el tuyo. Cada hogar tiene su esencia. Aquí en mi sala disfruto de la luz natural, un aspecto que siempre busco para mis clientes. Trabajo incansablemente desde la búsqueda de las propiedades hasta los trámites finales, porque un hogar es más que solo paredes y techo. Es el lugar donde se construyen sueños. Tu próximo hogar está más cerca de lo que imaginas. Las mejores historias comienzan con pequeños detalles. Y en Sammy Nails, cada detalle importa. Desde un diseño sencillo hasta lo más sofisticado, sus manos expertas te guiarán a través de una experiencia única. Aquí, tus uñas no solo se ven bien, cuentan una historia, la tuya. Sammy Nails, el arte de cuidar tus manos y el lujo de sentirte bien. Bienvenidos a Designing A&A, el pequeño negocio familiar que convierte tus ideas en realidad. Desde tus proyectos más simples hasta los más creativos, nosotros lo imprimimos todo con calidad y rapidez. Culoe, tazas, posters. Cada impresión refleja dedicación y precisión. Con nosotros obtienes más que impresiones. Obtienes ese toque personalizado que solo una familia dedicada puede darte. Designing A&A. Tu diseño, nuestra perfección. Y regresando de la pausa, quedamos con una pregunta en el aire. ¿Qué piensan ustedes por qué el cubano no acaba de tirarse a la calle? Mira, yo pienso que más que todo es por miedo. Y pues déjame elaborar esta idea para que la gente entienda lo que quiero decir. El miedo del cubano es un miedo que es parte del daño antropológico. Cuando yo digo el miedo, no estoy diciendo que la sociedad cubana sea cobarde y que el cubano tenga miedo, sino de ese miedo que nos han centrado allá atrás en la silla turca, hecho por todo una parte de reflejos condicionados. Cada vez que alguien saca la cabeza en Cuba y quiere protestar contra el gobierno, 5 años, 10 años, 20 años. Yo era abogado en Cuba, abogado defensor, yo sé lo que te estoy hablando con propiedad. Si no era que le hacían un juicio sumarísimo y lo ejecutaban. Eso va creando un miedo. El ejemplo que quisiera ilustrar a la gente, por ejemplo, el perro no muerde al dueño, al amo, pero es capaz de morder al vecino que cruza su territorio. Eso es lo que pasa con el cubano, que es tanto el miedo que tiene, es tanto el daño antropológico. Hay muchos estudios que se han hecho psicológicos. Yo cito a cada rato en mis redes sociales el caso de los experimentos de los perros de Pavlov, un ruso que estudió todo el problema de la conducta, cómo van respondiendo a reflejos condicionados y llega un momento en que no se atreven a someterse contra la autoridad. Ese daño es tanto el que se le ha hecho al cubano que él puede fajarse entre ellos y tú lo ves que sucede, pero le tiene un miedo a enfrentarse a la autoridad. Eso no es, y repito, no es que el cubano sea cobarde, es que se le ha condicionado eso desde todo el proceso de educación. Recuérdese que en Cuba hay adoctrinamiento, en que se pone la figura de los héroes y todo como alguien inalcanzable y se le empieza a trabajar la mentalidad del que el que no siga esa autoridad
está fuera de la sociedad. Y siendo nosotros entes gregarios, somos por consecuencia gentes que seguimos la autoridad de una conducta de disciplina. Y ese daño se le ha hecho al cubano de una manera que no sabe. Fíjate si es así, que la mayor explosión social que tuvo Cuba fue el 11 de julio. ¿Y cuándo fue? Cuando la vida del cubano estaba en peligro y entendió que luchando contra el gobierno era la única manera que podía salvarse del COVID, de la situación que había. Porque diría el cubano, de dos males tan grandes, pues voy a enfrentarme al del gobierno, que es la solución de yo sobrevivir. Y ahí es donde está la cosa. La gente a veces lo dice con una ligereza, no, porque el cubano es cobarde. No, es mucho más profundo que eso. Eso es una cosa que quería, y disculpa que te corte. La gente dice, el cubano es cobarde. Yo, sinceramente, la política es un tema, para mí, personal, que no me gusta mucho. Porque yo digo que la política es muy sucia, en todos los sentidos. Y no soy tampoco basta en ese tema. Pero yo, personalmente, digo, caballero, ¿no seremos a veces los de aquí un poco egoístas, queriendo que los de allá, incitarlos a que se tiren a la calle, sabiendo que cuando se tiren a la calle van a agarrar golpes? Madres van a sufrir porque van a agarrar a los hijos presos. Entonces, es como, a mi forma, a mi punto de vista, ¿no sería como un poco egoísta de parte de nosotros incitar a los que están del lado de allá, nosotros que estamos aquí, que no vamos a ir, y decirle a los de allá, no, dale, tírate, y no sé qué más, y dale para la calle, sabiendo lo que le va a pasar? Porque eso es otra cosa. Yo como madre, yo vivo ahora mismo en Cuba y la situación puede estar caótica, pero yo no voy a mandar a mi hijo a que salga para la calle a discutir cuando yo sé que la policía va a llegar y me le va a entrar a golpe, o me lo puede matar, o me le va a meter 11 años preso y se me va a morir allá adentro. Entonces, ahí está duro eso. Sí, el problema consiste en una cosa, porque los fundamentos de la vida te tienen que llevar a una cosa, tiene que llevar a la otra. Si seguimos, él dice un punto en la parte del miedo, si decimos diciéndole a los cubanos que tienen miedo, nunca van a enfrentarse a su realidad. Si seguimos justificando, si yo sigo creyendo que puedo decirle a un cubano tiene que salir para la calle y lo estoy mandando a morir, él se va a morir de dos maneras. Y yo desde que soy un niño siempre he oído que dice que el golpe revirado huele menos. Y el cubano, a veces la cruda realidad, la cruda verdad es la que necesita el ser humano para despertarse. Pero Sí. mira, Denis, mira, hay una cosa. No. Ahora mismo vamos a vivir la cruda realidad porque en parte a mí me causa molestia. No te puedo decir otra cosa. Vamos a vivir la cruda realidad que está viviendo el cubano hoy en día. Hace una semana, esas personas se quedaron prácticamente 72 horas continuas sin electricidad. En un país que la comida escasea, que como en todos los lugares hay mujeres embarazadas, niños enfermos, ancianos, bebés recién nacidos. Llegaron informaciones de que se murieron gente en los hospitales porque no estaban con respiradores. Niños, escuché que se había muerto una niña por el tema de la insulina y la refrigeración. Entonces, es molesto e incómodo que tú estés viendo desde afuera las cosas que están pasando y los mismos cubanos que están adentro, que son los que realmente están pasando ese trabajo. ¿Tú viste que pasó algo? No hicieron nada. Preciso, ahí ese es el punto que te digo, es que si tú no, eso está dentro de la naturaleza humana. Si tú me trancas en un cuarto y me empiezas a dar golpe todos los días, tiene que llegar un día que mi reflejo incondicional, aunque sea te lo esquive, o algo te tengo que hacer. Es que Entonces llevamos 65 años en todos los planos de la vida, porque bueno, de que yo tengo 55 años y de que yo existo, estoy viviendo lo mismo. Que no, quizás que en mi parte no funcionó en muchas partes de la vida, porque yo no me fui de Cuba por la frontera, ni me fui por ningún lado, me fui a Cuba porque tuve un matrimonio, eso, y tuve mil oportunidades de irme de Cuba en muchas circunstancias. Y si yo te digo que yo era la idea que yo no tenía que irme de Cuba, que yo tenía que luchar por la libertad, claro, ¿qué cosa? El miedo engendrado. El miedo es que está acomodado, el miedo ese es lo que existe. No,
No vas a salir porque entonces si vas a ir preso, no porque si te van a echar 10 años, no porque si te va... Pero si es que tú en Cuba te vas a la vida inventando para que te echen 10 años. Y si vas a un médico no es medicina y te mueres, y te fajan 2 personas, se hagan apuñaladas, se matan por un pedazo de pan, por cualquier cosa. Entonces, si lo vemos en ese plano, ¿no? Desde ese punto de vista, tú dices, bueno, ¿cuál es otro riesgo que yo tengo que pasar? ¿Qué pasa diario? Para yo superar. Entonces, mi vida sí me está en peligro. A ver, Juan Luis, que te veo con la palabra en la punta de la lengua. Es que es un tema bien complicado, es decir, hay que abordarlo de mucho... A mí me gusta mucho hablar de la historia porque la historia nos cuenta una cosa. Es decir, hay que entender que cuando estos sinvergüenzas llegan al poder, fue sistemático, es decir, se fusilaron personas, se hizo violencia y se hizo toda una apología de la violencia. Si tú vas al principio del proceso, 59, 60, los juicios eran sumarísimos y eran públicos. Se fusilaba públicamente a la gente, salía, es decir, era todo, es decir, la violencia... No se terrorífica. Exactamente. El terror, exactamente. Se aplicó el terror. Ahora, hay un detalle que tenemos que tener en consideración. Para mí, personalmente, una de las armas más poderosas, lo hablaba antes de que llegáramos aquí, que tiene el castrocomunismo es el sistema educacional. Así que el sistema educativo. Tenemos que entender que todos estamos intoxicados por esta cuestión. Todos hemos sido víctimas de esto. Nosotros fuimos niños todos que a los 6 años fuimos a una escuela. Nuestros padres no tuvieron la posibilidad de educarnos como querían. Es decir, a nosotros... A ver, los Peter Pan fueron mandados a los Estados Unidos porque se hablaba de que le iban a robar la patria potestad y lo iban a mandar a Rusia. Al final nos robaron la patria potestad porque el gobierno revolucionario se tomó de formarnos de arriba abajo, es decir, así, de arriba abajo. Entonces, ¿qué sucede? Son muchas combinaciones. Por ejemplo, yo me hago esta pregunta, ¿por qué no salió? Todo el mundo esperaba... llegamos a la opción 0. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el difunto, yo no quiero, me niego a decirle el nombre. Estoy tratando de hacer como hacen los nativos australianos que dicen que cuando alguien se va, lo mejor que puede hacer es no mencionar el nombre. Y eso yo se lo recomiendo a todos los cubanos, tratar de no mencionar ese nombre. Ustedes se acuerdan que él habló de la opción 0. Bueno, estamos en la opción 0. Es decir, delante de nuestras narices, no de los cubanos que están adentro, de nosotros, se ha caído el gobierno. Y nosotros que estamos acá no nos hemos dado cuenta exactamente que el gobierno se cayó, señores. Es decir, el kilo no tiene vuelto en esta situación. ¿Qué sucede? Son años de adoctrinamiento, años de terror abierto, años de engaño. Tú le preguntas a cualquier cubano joven si los cubanos pelearon y la gente te dice que no, y hubo guerrilla hasta el año 73. La mayoría de la gente no sabe que hubo alzado en Cuba hasta el año 73. La gente no sabe lo que son los pueblos cautivos. Cogieron a la gente del Escambray, a la familia del Escambray, y los llevaron a Sandino. Hoy tú vas a Sandino, donde están los descendientes, es donde más chivato hay. La gente se horroriza. Tú llegas a Sandino, la gente para salir de Sandino tenían que pedir permiso. Voy a ir a hablar con el oficial del ministerio y decirle, oye, voy a ir a mi familia en La Habana. O, oye, va a venir un amigo mío, Rafa va a venirme a ver. No sé si o yo te voy a ir a ver a tu casa. Entonces, son todo este proceso. Ahora, hay que entender una cosa. ¿Cuántos años hace del 11 de julio? 3 años, ¿no? 3 años. Ahora, yo le hago una pregunta a todos. ¿Cuántos cubanos han ido en los últimos 3 años? 800, casi 800, 1 millón. 1 millón. A los Estados Unidos han llegado casi 800.000. Saquen la cuenta. Toda la gente que fueron los que movieron el 11 de julio están fuera de Cuba. Entonces, ¿qué quedan? Los jovencitos, los muchachos más jóvenes, es decir, la gente más jóvenes, los más fáciles de manipular. La gente, entonces, ¿qué sucede? Hay un tema, es cuestión de observación. Tú dices, ¿te molesta? Es decir, la gente dice, no, ¿por qué no? No debemos mandar. Yo normalmente no mando a nadie. Yo tengo mi teoría. Yo creo que todo el mundo debería quedarse en la casa y no hacer nada. Sencillamente, ya, se acabó. No salimos de la casa. En vez de salir a la calle. Esa es mi teoría. Pero hay un detalle, es como el boxeador. Tú estás el boxeador. ¿Qué pasa con el boxeador? Tú eres el boxeador, estás boxeando
y él es el entrenador, él fue campeón mundial. El entrenador te dice, quita, sal de la esquina, sal de la esquina, sal de la esquina, pero quien está ahí es el boxeador. Entonces nosotros estamos igual. Yo creo que nosotros tenemos la obligación moral de decirle a los cubanos, tienen que ponerse las pilas. Ponerse las pilas. Tenemos la obligación moral. ¿Por qué? Lo voy a decir de esta manera. Yo llevo casi 30 años en los Estados Unidos. Yo te voy a decir la cosa, yo estoy casado con una mexicana, tengo familia, tengo amigos. Nosotros todos tenemos algún tipo de negocio. Lo más fácil para nosotros, ¿qué sería? Hombre, estar aquí en este podcast hablando de negocios. Sí. Vamos a comernos un bistec, Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Porque es la pregunta que yo le hago a todo el mundo. ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que es moralmente. Yo no voy a ir a yo lo digo. Yo el día que cambie, puede cambiar mañana, yo a Cuba no me voy a vivir. Sí, que este es mi país en este momento y no pretendo regresar. Yo pienso igual. Pero moralmente yo siento que tengo que hacerlo. No tiene que ver con los cubanos que están, tiene que ser conmigo. Para mí es una cosa de liberación personal. Es decir, que yo pueda pararme y decir, oye, ustedes son un sinvergüenza, ustedes esto, y dirigirlo para mí me libera. Y creo que es lo moralmente. Ahora, entiendo esto. Hay un problema que tenemos los cubanos, es para mí, que ni los de aquí ni los de allá, muy pocos los de aquí, y mucho menos los de allá, no nos damos cuenta, no somos capaces de ver el día después. Estamos enfrascados de cómo se cae. Y entonces yo creo que deberíamos empezar a pensar el día después. Es decir, ponerse y preguntarle a los cubanos en Cuba, ¿cómo tú te verías en un gobierno? ¿Qué te gustaría hacer? Hay una cosa ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa porque eso que tú estás diciendo, hasta ahora yo no he visto a nadie que se lo haya preguntado. Pero entonces, ¿está preparado el cubano de la isla para un día después? Vamos a una pausa y cuando regresemos ustedes me van a dar esa respuesta. Bienvenidos a mi hogar, el lugar donde también nace mi pasión por ayudarte a encontrar el tuyo. Cada hogar tiene su esencia. Aquí en mi sala disfruto de la luz natural, un aspecto que siempre busco para mis clientes. Trabajo incansablemente desde la búsqueda de las propiedades hasta los trámites finales, porque un hogar es más que solo paredes y techo. Es el lugar donde se construyen sueños. Tu próximo hogar está más cerca de lo que imaginas. Las mejores historias comienzan con pequeños detalles. Y en Sammy Nails, cada detalle importa. Desde un diseño sencillo hasta lo más sofisticado, sus manos expertas te guiarán a través de una experiencia única. Aquí, tus uñas no solo se ven bien, cuentan una historia, la tuya. Sammy Nails, el arte de cuidar tus manos y el lujo de sentirte bien. Bienvenidos a Designing A&A, el pequeño negocio familiar que convierte tus ideas en realidad. Desde tus proyectos más simples hasta los más creativos, nosotros lo imprimimos todo con calidad y rapidez. Culoe, tazas, posters. Cada impresión refleja dedicación y precisión. Con nosotros obtienes más que impresiones. Obtienes ese toque personalizado que solo una familia dedicada puede darte. Designing A&A. Tu diseño, nuestra perfección. Dejamos una pregunta en el aire. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Ustedes creen que el cubano de la isla está preparado para un día después en caso de que el gobierno se cayera? Yo pienso que sí. Sí, el cubano está... Una cosa es estar engañado y otra cosa es el deseo o la ansiedad que tú tienes de saber de que tu mañana puede ser mejor. Porque, y no es que lo discutan ni lo discrepen, es una opinión mía a la ligera. Hay 800.000 cubanos que han venido en 3 años para acá. Porque esos cubanos no soñaron en su cama que iban a estar mejor estando aquí. Entonces, esa pregunta se responde sola. Si los cubanos pensaran, tuvieran miedo a mañana, no atravesaran una frontera, no vendieran su casa, no hicieran todo lo que hacen porque se han hecho atrocidades. Estamos hablando de lo que más lindo se puede ver. Porque atravesar una frontera 9 países, 5, no es nada y fácil. que te violen, y que violen a tu mujer y que se muera un niño, eso es lo más horrible que hay. Y si tú tienes el valor de hacer eso, de enfrentar eso, es por una convicción, es por algo que tú te convenciste en tu casa, durmiendo, hablando en la esquina, que tú dices, voy a estar mejor.
El cubano sabe que siendo libre va a ser mejor. sí, pero pues, entonces, ¿por qué no se quedan? Porque es Y el lo miedo. hacen desde ahí. Pero ¿qué pasa? Ahí va la respuesta. La otra respuesta es el miedo que le justificamos. El miedo es la justificación del cobarde, para mi punto de vista. Porque te puse, por ejemplo, ahorita, te dan golpes y es un día que no te reviras. O te matan, o me matan, o mato, no sé. Viendo desde un punto más abiertamente, pero ¿qué pasa cuando te digo la justificación del miedo es no lo mandes a salir para la calle porque entonces lo van a matar porque tú estás aquí y yo estoy acá, porque tú quieres, yo no puedo ver lo mismo desde el punto de vista, tú no puedes verme desde el mismo punto de vista de mi libertad o de la libertad que tengamos muchos millones, porque habemos 4 o 5 millones de cubanos fuera de Cuba, que nos fuimos en ese sueño, que nos dimos cuenta por H por B, que masivamente todo el mundo buscó su posibilidad. ¿Tú me entiendes? Pero no podemos sentirnos reprimidos porque yo te estoy diciendo la verdad. Verdad que a lo mejor yo quise enfrentar anteriormente y nadie me acompañó porque no éramos capaces de reconocerla. Porque había una persona que me decía, no, si tú lo haces vas a ir preso, te van a matar. O por acá, el familiar que está aquí en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, te llama, yo te mando, yo tengo hijos y tengo familia en Cuba. El que salga para la calle, yo le mando lo que le haga falta. Te lo mando porque no te vas a morir de hambre, pero si sale a la calle, yo te lo doy doble. ¿Ya me entiendes? Porque cuando tú vas a sentir una persona que cuando él haga una acción, tú la vas a acompañar doble o triplemente, la va a hacer. Porque nadie quiere vivir así. Tú el que viene para aquí, ya te estoy diciendo, ya ese sueño, que esa pregunta que tú hiciste, ya todo el mundo se la hizo sentado, acostado en la cama. Y más ahora, porque ahora hay información. Hay un punto que yo quería explicarle. Yo soy profesor. Yo trabajé 15 años. Desde niño de muy joven empecé a clase. El sistema de educación de Cuba no sirve hace años. Ese adoctrinaje que tienen ellos. En Cuba lo que hay, yo para mi entender, no creo, es compromiso, falso compromiso. ¿Ya me entiendes? Justificación. En Cuba nadie es patriota, en Cuba no hay sentimiento, por lo menos por lo que yo conozco. No quiero decir Desde que el punto de la educación. Y desde el punto educativo, yo te estoy diciendo, no de ahora. Yo tengo 55 y de 18 años empecé a dar clases en una secundaria básica. No estaba dando clases en el nivel superior, que el compromiso es más fuerte. Y el intelecto es mayor y la gente se mide, hermano. Te estoy hablando de esa esencia que empezamos, que no fue la secundaria, que pasé yo ni la preescolar. Porque yo ya son otros tiempos. Toda la primaria mía recitando la poesía de Bonifacio Verne. Toda mi primaria, como decimos vulgarmente en la calle, el puntiquito que sacaban todos los días por el matutino para recitar eso era a mí. Y ahí tú me veías a mí, el chorro hasta aquí, yo dormía, yo me quedaba dormido estudiando. Pero eso fue de cuando yo empecé a clase. Son otras épocas. Y cuando yo empecé a clase con 18 años, que empecé a clase en una secundaria básica, ya el sistema de educación en Cuba no servía. Eso sin hablarte de mi otro tiempo de estudiante que ya estaba creciendo, como podemos decir. Entonces, ya a esta altura, eso es una mentira. Eso es la mentira que seguimos justificando. No sé si me entiende, no, porque es que ya no es mentira, ya tú la dices, es como que yo te diga, oye, eso es verde. Y tú me digas, sí, eso me lo está diciendo Dene, que es el presidente aquí, el que me va a dar el sponsor que me va a pagar. Sí, vamos a dejar lo que él lo diga. Eso es lo que pasa en Cuba. Que estamos aceptando la mentira y estamos justificando el miedo. Yo admiro mucho a las personas que dicen la verdad, porque la verdad es la que te saca. Yo no te puedo decir a ti, yo no quisiera ni obligo a nadie, como bien decimos todos. No te puedo obligar a que tú tomes tu decisión, que tú hagas lo que tú quieras. Pero la verdad tienes que escucharla. Tienes que salir para la calle, tienes que fajarte. Hay un punto ahí, en el tema de la verdad y tu opinión. Y Radamés, voy contigo. En todo este tema de Cuba se ve mucho ahora las diferencias de opiniones. Y que tú tienes la tuya, Radamés tiene la tuya, Juan Luis tiene la tuya, yo tengo la mía.
pero no hay un respeto. Y eso creo que lo tocamos un poquito anteriormente. He visto muchas familias divididas por la opinión. He visto muchas amistades separadas. Yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Y se supone que yo debo respetar la tuya y tú la mía. ¿Por qué ustedes creen que ahora en estos tiempos con el tema de Cuba, entre nosotros mismos, aquí en el exilio, hay tanta división de opinión? Bueno, yo pienso que es porque es intrínseco en la idiosincrasia del cubano la falta de unidad. ¿Qué trabajo le costó a Martí poder unir a toda esa gente que ya habían peleado una guerra para que pelearan con él? Entonces, a eso tú le sumas que durante 65 años hemos crecido con un tipo que tiene una autoridad potente que dice mi opinión es la que prevale, todo el mundo quiere en algún momento hacer prevaler su opinión y entonces empezamos unos a otros a disminuirnos y a criticarnos creyendo que tenemos la verdad absoluta. Yo he dicho en otros podcasts, en otras oportunidades, en mis redes sociales, en un poco un tono jocoso, pero dando la idea de que nosotros necesitamos un Martí, aunque sea chiquitico así, que tenga la capacidad de aglutinarnos, porque el cubano ha perdido un poco la empatía y en la ansiedad de sobresalir, porque nos ningunearon tanto que no fuimos nada, todo el mundo quiere ser el que tiene la voz cantante y el que lleva la opinión y no somos capaces a veces de sentarnos a valorar las ideas de otros, de analizarlas, ¿ves? Tiene un punto bueno, vamos a verlo, tiene un punto y llevar un proyecto, hay 40.000 proyectos ahora mismo afuera para hacer Cuba un país cuando se caiga y no somos capaces incluso de sentarnos entre todos y realmente apoyar un proyecto de otro. No, el tuyo no sirve, el mío es el que vale, no, ese no sirve por esto, por otro, el que sea. Que todos tienen un punto bueno y malo, pero eso es parte de la idiosincrasia del cubano. Nosotros tenemos que entender eso. Nos hace falta aprender a unirnos más, a escuchar al otro. Eso es parte de la base del respeto, que tenemos que aprender a respetarnos. ¿Eso me hace perder a mí las esperanzas? No, para nada. Yo no estoy diciendo que es imposible conseguir la unidad en Cuba ni nada. Yo estoy hablando de el que tiene un compromiso con conseguir la libertad de Cuba, el que entiende realmente por qué está luchando, tiene la responsabilidad de educar tanto al cubano de afuera como al de adentro. Aprovechar estos espacios, tus redes sociales, donde quiera que tú hables, y habla de esa unidad, convoca esa unidad, escucha a los otros. No querer imponer una voluntad de uno solo, porque si no vamos a seguir en las mismas por siempre. Y eso es lo que quieren hacer ellos. Fíjate, como siempre, buscan la manera de dividirnos. Ellos mismos sueltan estados de opinión. Fulano no sirve, fulano es chivato, fulano no sé qué. Buscando desacreditar para ellos poder mantener. Sí, porque por eso que yo digo básicamente, disculpa que te corte, Denny, nosotros mismos estamos cayendo en una censura. Exacto. Censuramos al que no piense igual, pero entonces tampoco tratamos de educarlo. Exacto. No, y se queda la discrepancia desde el punto de vista cuando queremos justificar lo injustificable. Porque hay una cosa que es cierta, por eso yo hablo tanto de la verdad. Porque el ser humano o el individuo o el ciudadano, el que sea, que tú no seas capaz de hablarle con verdad, con realidad, porque pues o sea, aquí afuera existimos mucha gente en diferentes gamas de cosas en la vida y nos proyectamos, como bien dice, socialmente en diferentes posiciones, pero siempre que la verdad es solo una, porque fíjate que nosotros le podemos dar toda la vuelta que le damos a darlo, todos los sentidos, toda la división, toda la discrepancia que podemos tener, pero la libertad es una palabra que genera todo. Entonces, tú no mandas, como se dice, yo no te mando a que tú seas violento, yo no te mando a que tú me entiendes, pero sí te digo que luchar, ya lo dice la palabra, lucha, esfuerzo, trabajo, sacrificio. Yo no te puedo decir a ti que tú luches y que, por ejemplo, que tú salgas a la calle y la policía, una policía represora, tiránica, como es, no te va a dar un golpe. Yo no te puedo decir eso. Sí, vamos a hacerlo pacíficamente, pero es que ellos no son pacíficos. Vamos a ver ese punto. Está bien, tú saliste pacíficamente, pero el que te levante la mano, tú tampoco eres manco. No sé, vamos a ponerlo. Entonces, pero yo no te puedo decir a ti, no, mío, tú sales para la calle, que todo va a ser pacífico y todo va a ser lindo, y entonces mañana tú vas a ver que. No, yo tengo que decirte, cuando tú salgas para la calle, esa es la primera educación que yo entiendo. Las consecuencias son estas. Porque eso te digo, cuando te hablar de sentirte libre o luchar por lo que tú sientes, en el caso de la libertad, tienes que argumentarle todos esos proyectos, porque todo el mundo para alcanzar cualquier cosa ha tenido que esforzarse y sacrificarse. Y el cubano tiene que entender de que él no puede luchar
como hacemos mucho o hemos hecho mucho, no, yo estoy luchando, no, tú estás robando. Vamos a hablar claro. Porque esta gente te están haciendo robar, te están haciendo ser otra persona. No, yo estoy luchando. Tu mujer está prostituyendo si tú estás sentado en tu casa. De verdad. Y todo eso lo estamos justificando. Socialmente lo hemos justificado. Entonces hoy, todo el mundo, es lo que pasa, todo el mundo. No, si mi mamá, mi hermana me manda, mi prima me dice, y mi familiar me dice. O sea, esa es la división. Sí, ellos no influyen por la división, realmente la tenemos nosotros. Hay una cosa también, disculpa que te corte, Juan Luis, y quiero dejar esto en consenso para cuando regresemos de la pausa. Hemos visto también que últimamente están llegando muchas personas que en Cuba eran comunistas. Ahora, deberíamos nosotros, o tenemos el derecho nosotros, de juzgar a esas personas que en Cuba eran comunistas y aquí quieren empezar una nueva vida. Vamos a irnos a una pausa. Eso está importante. Y regresamos con esa respuesta. Ya regresamos. Bienvenidos a mi hogar, el lugar donde también nace mi pasión por ayudarte a encontrar el tuyo. Cada hogar tiene su esencia. Aquí en mi sala disfruto de la luz natural, un aspecto que siempre busco para mis clientes. Trabajo incansablemente desde la búsqueda de las propiedades hasta los trámites finales, porque un hogar es más que solo paredes y techo. Es el lugar donde se construyen sueños. Tu próximo hogar está más cerca de lo que imaginas. Las mejores historias comienzan con pequeños detalles. Y en Sammy Nails, cada detalle importa. Desde un diseño sencillo hasta lo más sofisticado, sus manos expertas te guiarán a través de una experiencia única. Aquí, tus uñas no solo se ven bien, cuentan una historia, la tuya. Sammy Nails, el arte de cuidar tus manos y el lujo de sentirte bien. Bienvenidos a Designing A&A, el pequeño negocio familiar que convierte tus ideas en realidad. Desde tus proyectos más simples hasta los más creativos, nosotros lo imprimimos todo con calidad y rapidez. Culoe, tazas, posters, cada impresión refleja dedicación y precisión. Con nosotros obtienes más que impresiones, obtienes ese toque personalizado que solo una familia dedicada puede darte. Designing A&A, tu diseño, nuestra perfección. Y regresamos y se quedó la pregunta en contexto. Y voy contigo, Juan Luis. ¿Qué tú crees tenemos nosotros el derecho de juzgar a esa persona que está llegando a cumplir, por así decirlo, una nueva vida o a cumplir su sueño, pero independientemente de lo que hizo en Cuba? A ver, todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad que tiene en la vida. Si esto es un tema durísimo, ¿por qué? Porque yo te hago una pregunta. Si a ti vino FEFA, te denunció, te llevaron a Villa Marista, te torturaron y resulta ser que tú viniste para acá, para los Estados Unidos, como presa política, llegaste aquí y a los 10 años llegó FEFA y el Capitán Martínez y tú lo ves comprando en tu propia, ahí el arroz, en el mismo lugar donde, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente la gente tiene que pagar por lo que hizo. Simple, estas personas no le pusieron una pistola en la cabeza. Es decir, si tú eres un esbirro, tienen que pagar por lo que han hecho. Exacto. A ver, es que esto es un tema que va todo de la mano. Ahorita estábamos hablando de qué pasa. Yo creo que todo el problema que hay y voy a llegar a todo el problema que tenemos en las redes es muy simple. Acuérdense, nosotros somos un pueblo que por 67 años, tuvimos una república que duró 57. Ya tenemos 67 años más de comunismo que de república. Entonces, nosotros estamos aprendiendo. Por eso digo que tenemos que ser condescendientes con nosotros. Todas estas peleas que este le dice al otro, estamos aprendiendo a qué cosa es la democracia, a dar nuestra propia opinión. Por muchos años estuvimos completamente imposibilitados de decir lo que creíamos, lo que era cierto, lo que no. Ahora, respecto a estos tipos, si tú eres un esbirro, tiene que pagar simple. Pero, a ver, disculpa. ¿Cuál es exactamente tu pregunta? A ver, por ejemplo, ¿por qué tenemos nosotros el derecho, por así decirlo, de juzgarlos a ellos? Si tú tenías en Cuba un cargo militar
pienso yo que los primeros que tienen que hacer su tarea son los americanos en no dejarlos entrar, ¿no? Sí, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo los americanos pueden saber con el desorden, por ejemplo, que ha habido en esta administración? Sí, exacto. ¿Cómo tú sabes quién entra? ¿Me hago entender? No se ¿Cómo- le cómo hace, sabe? no sé, tú cuando tú estás Con presentando lo que está- tus papeles y tus cosas, no te hacen un sí, no, completo pero tú registro. Sí, pero tú me estás hablando de cuando tú vas a la embajada americana. Cuando tú vas a la embajada americana, por ejemplo, te pregunta y el formato dice si usted fue colaborador del régimen nazi o Ajá. terrorista, esto no lo excede, encime de ser desaprobado. Pero no estamos hablando de eso. Mucha de esta gente ha entrado en los últimos 3 años por la frontera. Es decir, Pero en la yo he visto frontera muchos también no que han hay... entrado legal. Sí, claro, tenemos el problema del parol. Por el parol han Por el llegado. parol gente. han llegado Simple, muchos. que mira, yo soy del que es un esbirro, tiene que pagar, punto, más nada que eso. Sí. Tiene Pero que pagar. llegan aquí, Pero llegan han aquí mentido, no han les pasa. mentido también. Claro, mienten, Han mentido. exactamente. Mienten. Esa es la verdad. Yo pienso que disculpa, porque yo sé que pero yo pienso que la verdad lo que dice él en este caso es que esa es la denuncia que tenemos que hacer nosotros. Porque es como todo. El cubano tiene maña y ha aprendido 300.000 mañas. Y la gente llega ahí y te hace una entrevista y tú das la eso falsa. Ahora, cuando tú entras aquí, como ha pasado, que yo lo he visto en el mismo programa Taola, en ciertas cosas, que se han denunciado. Radamé, vamos a un registro y no ejemplo. está ahí. Mira, yo A pienso... ver, Radamé, yo mira, pienso- yo han pienso- llegado, disculpa que te corte, han llegado, ok, mintieron en Cuba, en sus papeles, en lo que sea. Han llegado aquí y se han hecho las denuncias pertinentes. Igual siguen sin pasarle nada. Así, ya, No, eso pero bueno, yo pienso que ahí también es la responsabilidad del Del accionar gobierno. de nosotros, Exacto. como ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Y de una nación libre. Porque, ok, no basta a veces con que tú hagas una denuncia pública en redes sociales o en un lugar o te aparezca a un canal de televisión. Mira. Existen mecanismos legales en UCI a través del FBI donde usted puede denunciar. Yo pertenezco a un grupo que se llama Cuba Demanda, que hacemos muchos trabajos legales para ayudar a gente en Cuba y para aquí hacer denuncias adentro. Se denunció el caso de la jueza Milady esa que vino. Porque esto es lo que yo pienso personalmente yo. Es posible que mira, aquí tenemos el caso típico del general Rafael del Pino. El tipo se fue, se robó un avión y vino y a nadie se le ocurrió pensar jamás. De hecho, lo protegió el presidente de los Estados Unidos y le dio un estatus especial. Porque si tú te arrepientes, tú puedes haber sido parte del aparato. Pero primero, no hiciste un acto realmente que vaya contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Rafael del Pino llegó a general y no mató a nadie. ¿Verdad? Pero si el caso de la jueza Milady metió preso a 4 muchachos que se ha probado legalmente que no estaban en el hecho y por tanto prevaricó ella con anuencia de la anuencia de la seguridad del Estado, de todo el mundo. Hay un delito en la parte ya de prevaricación. Esa mujer me va a decir a mí que se arrepintió. Claro. No. Tú tenías que haber hecho actos que me demuestren a mí que cuando tú respaldaste ese gobierno comunista por X motivo abriste los ojos y te diste cuenta de que no era del sistema no era que lo tú correcto. querías y entonces tú tendrías el derecho a estar aquí. Pero si tú vienes aquí, como el caso de ese hombre de Cienfuegos, dijo, no me hablen, yo me voy para mi casa. Ajá, Con yo lo todavía vi. con esa prepotencia de que tú eres alguien y que no quieres enfrentar los medios y tú no quieres denunciar. No, tú no puedes ser bienvenido aquí. Yo tengo que... El punto pasa por el hecho de que, acuérdense que nosotros venimos de una sociedad donde todo se miente. A una sociedad donde existe una cosa que se llama confianza. Por ejemplo, tú llegas al aeropuerto y te dice, ¿usted tiene algo que declarar? Tú dices, no tengo nada que declarar. El oficial a lo mejor te deja pasar. Pero si tú dijiste, no tengo nada que declarar y tienes tabaco y el oficial te revisa, te buscas un problema Exactamente. porque rompiste la confianza. Exacto. Entonces, tenemos que entender que todos estos tipos van a mentir. Claro. Han vivido toda una vida. Entonces, hay un tema con esto, porque está hablando. Hay que entender también de que a estas personas lo único que puede hacer el gobierno americano es ser acusado por mentirle en la planilla. Lo que ocurrió en Cuba no es jurisdicción de los Estados Unidos. Eso tendría que ser un asunto nuestro cuando llegue el momento y llegará. Y va a llegar, porque yo quiero decir algo muy importante que es interesante. Va a llegar. Quieran o no, nosotros los cubanos no somos diferentes ni a los polacos, ni a los checos, Claro. ni a los alemanes. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, te hablan y dicen, no, es que nada va a cambiar. Ahí está, Checoslovaquia, está Polonia, está la Unión Soviética, se integró, Ucrania, todos esos países cambiaron. Y lo más gracioso es que 40 años después no hemos asistido al hecho histórico
de que el proletariado con la bandera y la hoja del martillo asaltó el Palacio de Invierno para instaurar el comunismo nuevamente. No, al contrario, en Polonia el comunismo, el fascismo y el nacionalismo está prohibido. Entonces, ahí está, el final está. La cuestión es que nosotros tenemos que seguir empujando desde acá. Es cierto lo que se está hablando, es muy complicado decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero hay otra cosa que yo quiero que entendamos todos. Los procesos históricos no son como nosotros queramos. Ninguna revolución se ha hecho. No creamos esa historia que va a ser el asalto a la Bastilla. No sucede así. Exacto. La misma revolución americana, 2 millones de personas vivían en las 13 colonias y fueron 20.000. El ejército continental nunca tuvo más de 35.000 hombres. El ejército libertador, por ejemplo, en Cuba, fueron 30 años de guerra de independencia. En el 98, que siempre nos enseñaron, y esto no viene de Fidel, esto viene, que no me gusta mencionar el nombre, esto viene desde la época de la República. Oh, nos robaron la independencia. Mira, 1898 había 57.000 soldados del ejército libertador sobre las armas. No controlaban un pueblo en Cuba. Había 77.000 cubanos que combatían como voluntarios. Los rayadillos de Pidio Valdés eran 77.000. Fíjate, superaban al ejército militar y 200.000 soldados españoles. Si los Estados Unidos no intervienen, nosotros estuviéramos todos en la manigua dando machetes. Es la realidad histórica. Entonces, ahora tenemos un problema. Si se dan cuenta, el proceso histórico cubano siempre ha ido atrás. Nosotros nos dieron la independencia el 20 de mayo de 1902. La independencia de América ocurrió entre 1821. Es decir, nosotros estamos exactamente casi atrasados, repitiendo el mismo proceso. El comunismo se acabó hace 40 años y nosotros estamos tratando de salir del comunismo. Y si somos honestos, probablemente va a tener que haber una intervención militar de alguien porque es una cosa de loco. Y nos desesperamos todos, pero no se le puede pedir, a ver, la libertad es como cuando tú haces ejercicio. Si tú no haces ejercicio, para tener el físico no crece. Exacto. Entonces, aquí tienes la diferencia para que hagan lo que estamos hablando. Los venezolanos llevan 25 años de la desgracia que tienen. Pero en esos 25 años han habido elecciones fraudulentas, ¿no? Y los venezolanos están acostumbrados a salir. Señores, en Cuba no hay una elección, no existe una opción desde hace 67 años. Entonces, el pueblo se votó el 11 de julio. Todos estamos, ahora los tenemos, porque los teníamos así. Y la gente se fue a su casa. ¿Por qué? Porque no hay un núcleo, porque no lo dejan. Ese es el trabajo de esta gente. El trabajo de esta gente es joder o crear. Y si te das cuenta es un proceso de salir, lo que yo te digo. La gente del 11 de julio, no importa que haya sido líder, no se trata de líder o no. Los muchachos del 11 de julio, la mayoría se fueron del país en estos 3 años. ¿Los que quedan? Los que quedan son jovencitos. Miren para que ustedes, ¿cómo manipularon los del Tiger? ¿Cómo es posible que salieron a la calle? Yo tengo la teoría, mi mujer es mexicana y tiene la teoría de que el apagón no fue por ninguna falla. Ellos tumbaron para ver hasta dónde pueden llevar a la gente porque lo van probando. Además, yo tengo la teoría de que a ellos no les interesa, a los cubanos adentro, no les interesa. Todo lo que ellos hacen es a nosotros. Porque nosotros somos sus víctimas. Ellos nos tienen controlados a nosotros. Dejémonos engaños, tenemos lo que tú dices a ti, hay que ser lo suficiente honesto, lo suficiente, es duro decirlo, pero ellos nos controlan a nosotros. ¿Por qué? Porque mi mamá vive en Cuba. Yo no voy a dejar a mi madre que se muera de hambre. Es una manipulación. Exactamente. Y entonces ellos se dieron cuenta. Mira, y perdóname que me vaya, pero lo voy a decir rápido. Ocurrió algo, creo que fue en el 17 o el 18, casi nadie habla de eso. El 17 y el 18. Ante el 18, vamos a poner 18, porque no me recuerdo exactamente. En Cuba, tú eras miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular y nosotros te podíamos denunciar por corrupción. A partir del 17 o del 18, la Asamblea Nacional pasó una ley que solamente ellos pueden. Ellos son los únicos que te pueden. Es decir, abandonaron al pueblo, caballero. Claro. Hay que entender que estos tipos han abandonado al pueblo y todo el negocio tiene que ver con nosotros. Las tiendas de qué son. Para nosotros. El pueblo no puede, mi mamá no puede comprar. No puede ir a comprar. Tu mamá, tu hermano, nadie puede comprar. Entonces, nosotros somos los que decimos. ¿Por qué? A ver, está todo el lío que si mandamos, que si no mandamos, todas las joderas. Bueno, yo le hago una pregunta a la gente. La semana que estuvo la isla apagada, que no entraba y salía, ¿alguien podía mandar algo? ¿Alguien podía mandar algo?
Aunque mami estuviera pasando, yo podía mandar a alguien. No, porque la isla terminó apagado. Entonces, ahí yo te doy la razón. Siempre nos justificamos, es que mi mamá, es que los pobrecitos, es que sencillamente esto lleva a un punto que es muy grave y es esto. Esto lleva a un punto donde todo el mundo está viviendo. Va a haber violencia. Va a haber violencia, querámoslo o no. Hay gente que te dice que si vamos para allá va a haber violencia, va a llegar el punto. No porque el pueblo lo quiera, no, es que ellos son los que quieren la violencia. Porque hay que entender una cosa, que lo veníamos hablando. Ellos no van a abandonar por una simple razón. Los crímenes contra la humanidad no prescriben. Ejemplo, Pinochet, 18 años. Dijo, yo hago un plebiscito. Si el pueblo dice me voy, me voy. Soy senador vitalicio. Eso funcionó por 2 gobiernos. Ese gobierno le dijo, arriba, a pagar. ¿Tú crees que con ellos va a ser diferente? ¿Tú crees que cuando haya un cambio no los vamos a ir a perseguir al fin del mundo? Ellos lo saben. Claro. Ellos lo saben. Y hay una cosa que tenemos que tener claro. Ellos tienen claro lo que ellos quieren y cómo lo quieren. Y si tienen que matarnos a nosotros, nos van a matar. Si tienen que matar a nuestros abuelos, nos van a matar. Si tienen que sacar los huesos de nuestros abuelos y de nuestros antepasados y quemarlos, lo van a hacer. Dejémonos de tonterías. Discúlpame que yo me vaya a ir, pero es la realidad. Es decir, no hay opción. La única opción es, estos tipos tienen que salir de ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando, vamos entonces con el resumen del tema de hoy y voy a agarrar un pequeño resumen de cada uno. Regresamos en un momento. Y vamos ahora con la opinión de nuestra querida psicóloga Karely Conde. Karely, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y gracias por estar con nosotros. Hola, Naila. Qué bueno estar nuevamente con todo el equipo. Un saludo para todos en el estudio. Y yo desde aquí, desde Orlando, pues les mando un abrazo a todos. Mira, hay 2 puntos importantes que a mí me llevan a la reflexión y que quisiera que todos los que vean el video reflexionen para no hacerlo muy extensivo. 2 puntos. ¿Por qué los cubanos no salen a la calle buscando una mejora, aparentemente una mejora? Y el otro punto es por qué tantas familias divididas y amigos inclusive a través de la política. Mira, cuando la persona que está en Cuba sale y conoce algo diferente, muchas veces no quiere regresar. ¿Por qué? Porque conoce otras cosas, porque conoce otra vida y entiende que la realidad que vive dentro de Cuba no es una realidad que es la que quiere para su futuro. Por eso tantas familias divididas y tantas familias que prefieren salir y a costa de dejar a tu papá, tu mamá, tu hija o tus hijos en Cuba, pues sales y te emprendes quizás hasta con la expectativa de poderlo sacar, muchos con esa expectativa. Y en esa batalla, en esa lucha, muchas familias se dividen y pasan muchas desgracias y muchas cosas que desafortunadamente no terminan con la finalidad que la persona quiere. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los seres humanos es vivir en familia, vivir en sociedad y ser pasivos en la lucha y en la búsqueda de tener la tranquilidad familiar. Y desafortunadamente carecemos de eso. Y no carecemos de eso las personas que estamos aquí. Y no carecemos de eso las personas que solamente están allá. Carecemos de eso todas las personas que han tenido que emigrar. Pero más cuando hay una política, un sistema político que adoctrina, como bien decía uno de nuestros invitados, la mentalidad de todos los que estamos en Cuba, en este sentido. Muchos, o sea, el proceso educativo en Cuba, la educación en Cuba, él decía algo que a mí me llamaba mucho la atención, uno de nuestros invitados, algo que me llamaba mucho la atención. El sistema educativo en Cuba está completamente, o sea, es un sistema completamente adoctrinado que simboliza todo el tiempo a los héroes y a las personas que fueron, los que hicieron, lo que va. Todo este proceso que aparentemente educa, lo que hace es mal educar. ¿Por qué? Porque nos va creando sistemas de creencias y sistemas de enseñanzas distorsionados completamente. Por eso es que a muchos les cuesta creer la realidad que hay fuera y no desenmascarar de alguna forma lo que pueda estar ocurriendo adentro. Yo conozco personas que inclusive han defienden actualmente el sistema político que tiene Cuba en estos momentos. Y no quiero meterme en el tema profundo de la política porque siempre, o sea, hablando de política, siempre hay contrapartes y puntos. Y yo quiero llegar a la parte emocional. Quiero hablar de las personas también que están aquí y que quieren que el que esté allá haga algo diferente. O el que está aquí y dice que no va a mandar nada más para Cuba porque se cansó, porque el que está allá solo pide y solo... Entonces,
creo que la parte de ser humanos es importante, de tener buena memoria, de saber que nosotros estuvimos en esa etapa, en ese momento, en ese proceso, de recordar que la tecnología ayuda y está ayudando a que todo se desenmascare y que todo salga a la luz. Hace 20 años, porque los que estamos aquí decimos, es que hace 20 años esto sigue y eso nada va a cambiarlo. Hay cosas y procesos que están siendo muy diferentes a hace 20 años y creo que eso es lo que hay que tener en referencia. El cambio va a existir. No será hoy, no será mañana, no sé cuándo, pero estoy convencida de que el cambio va a existir. ¿Por qué? Porque hay un punto a favor, un gran punto a favor, y es que hay internet, hay tecnología. Lo que no conoce alguna pequeña parte del mundo puede conocerlo ahora porque un dispositivo tan simple como un teléfono te acerca a cualquier lugar del globo terráqueo. Entonces, eso te permite que todo lo que pueda estar aparentemente oculto salga a la luz. Entonces, tengamos un poquito de esperanza, los que estamos aquí, los que estamos allá, tengamos la empatía suficiente para evitar las discusiones. Hay que reconocer que la mentalidad, cuando tú naces y vives todo el tiempo con tu papá y tu mamá, y en algún momento de la vida te hablan mal de tu papá o de tu mamá, eso te duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te has criado toda la vida con tu mamá y con tu papá. Al paso de los años, cuando creces y ves otras cosas y conoces, te das cuenta y dices, mi papá y mi mamá tienen miles de defectos, pero ¿qué? Son mis papás. Entonces, hay que respetar el duelo, el proceso de cada cual, la manera de asimilar cada cual. Hay una masividad, no es una persona, es una masividad que necesita reestructurar el pensamiento, pero además, imagínense que todo el mundo emigre o imagínense que todo el mundo salga a la calle. Eso es imposible. Entonces, el cambio debe hacerse desde adentro, pero nunca con exigencia desde los que estamos afuera para los que están adentro. Hay que ser empáticos y respetar que cada posición es diferente y saber que aunque ellos son los que están pasando el trabajo y nosotros quisiéramos que no lo pasen, no podemos violentar o pasar por encima de etapas y procesos que son necesarios caminar y pasar para llegar a lo que va a pasar. Estoy convencida de que va a pasar, pero tiene que tener su ciclo y su tiempo. Entonces, un saludo a todos, espero que la empatía nos siga caracterizando. Los cubanos están teniendo una gran desunión, no solo desde el punto de vista político, en muchas esferas. Se dice, entre cubanos no se tratan bien, está pasando un sistema divisorio que para nada es favorable desde el punto de vista emocional para los coterráneos, pero espero que de alguna forma llegue la emoción a todos y nos haga recordar que todos fuimos niños, que todos compartimos y que todos venimos de la misma tierra y que es una tierra maravillosa y que estamos y somos la perla del Caribe porque tenemos un corazón enorme, inclusive para perdonar. Entonces nada, un saludo, un beso a todos, espero que la reflexión les llegue desde adentro muy profundo y que tengamos la paciencia. Recuerden que el Internet está siendo la clave para que todo mejore. Un saludo y nos vemos en la próxima. Carelis, como siempre, muchas gracias por tu acertada opinión y nos vemos la próxima semana. Y ya sabes, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te recuerdo que en Facebook me encuentras como Yaila Poyato, en Instagram y en TikTok me encuentras como Yaila Production y en YouTube nos encuentras como La Poyato Podcast. Y no olvides, suscríbete, comenta, regálanos un like y dale click a la campanita para que no te pierdas un solo episodio. Además, también quiero recordarte que si gustas anunciarte con nosotros, aquí te dejamos toda la información. Y regresando de esta pausa, quedamos con la pregunta en contexto. ¿Qué se está haciendo actualmente o qué hacen ustedes para el apoyo de la gente en Cuba? Para apoyar a la causa, a apoyar con ideas. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cuáles serían las recomendaciones a corto plazo? Voy con Rame. Bueno, en el caso mío particular, yo soy bastante activo en las redes sociales. Creo que una de las cosas, y voy a detenerme un momentico aquí, es la responsabilidad que tenemos nosotros, los que estamos afuera en libertad con acceso a la tecnología, a educar al que está dentro. Para que se dé cuenta de que él tiene que vencer ese miedo que tiene, él tiene que ir y salir y enfrentarse. Eso es una responsabilidad que todo el que tiene un compromiso con la libertad de Cuba debe hacerlo, de la manera que lo haga, por la vía personal o por la vía de las redes sociales. Yo, en el caso mío particular, soy parte del grupo de Cuba Demanda y pueden buscarlo en todas las redes sociales, lo tenemos. Este es un grupo que nos dedicamos a ayudar a la gente dentro de Cuba a combatir con los mecanismos legales que tiene el mismo sistema cubano
esa dictadura, o sea, cómo poner recursos, y los asistimos completamente gratuitos, no estamos inscritos en ningún lugar que nos den fondos para que después nos vengan a hablar, contribuimos los miembros, la presidenta es la licenciada Teresa Ortiz y el licenciado Santiago Alpizar, que es muy activo en las redes sociales, abogado de Miami, son el vicepresidente él, yo me encargo de la parte tecnológica. Pero son mucho más abogados, Yanira, Colette, son varios que no quisiera mencionar nombres para que no se me queden algunos. Pero tenemos esa misión y estamos constantemente demandando a Cuba en la ONU, demandando a Cuba en la OEA, porque la parte esa legal y de formar conciencia para que la gente despierte es desde la perspectiva que nosotros lo hacemos y lo que podemos hacer. Creo que cada uno tiene que tener una responsabilidad, no digo que un grupo en otro, pero hacer algo desde su activismo La clave personal. siempre es estar en movimiento. Exacto. Denis, desde tu punto de vista, a modo de resumir, ¿qué consejo le darías a los cubanos que están ahora en la isla? Para mí el consejo es, ya siempre lo tengo claro, es aceptar la realidad, enfrentar la verdad con verdad, y el mensaje tiene que ser real y verdadero, y aprender a convivir con la verdad. Yo pienso que eso para mí es un mensaje muy positivo y necesario para ahora, mañana, pasado, poder salir, que salgan de ese hueco donde están. Mientras que no sean capaces de aceptar su propia verdad y su realidad, no van a salir de ahí. Eso para Juan mí. Luis. No, yo comparto esa opinión. Bueno, yo creo que denunciar. Y no solamente denunciar, sino, por ejemplo, hablar con la comunidad, sí, no solo con todos los hispanoamericanos, porque hay mucha confusión. La gente, recuerdo, vuelvo y repito, ellos han tenido 67 años que han construido una imagen terrible, que está bien, es decir, el edificio se le está cayendo, como se está cayendo La Habana, pero tenemos que seguir machucando en cada uno en su lado. Yo trato de denunciar, hablar y sobre todo yo trato cuando en las redes mías hablar de historia, es lo mío, recordarle a la gente que es importante quiénes somos, qué somos y por qué estamos y qué vamos a hacer en el futuro, que es muy importante. Pero denunciar. Y que estamos ganando. Estamos ganando. No le queda la menor duda. Para mí, personalmente, se terminó. Que el pueblo no tome conciencia aún de la realidad, ya eso es un proceso. Pero en realidad no tiene, es decir, estos tipos han llevado esta situación el kilo no tiene vuelto, como dice la... Es evidente. Quiero agradecerle a los tres el acompañarnos hoy aquí, el formar parte hoy de nuestro programa, y esperemos que desde aquí podamos hacer nuestro mayor aporte a la libertad de nuestro país. Desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza, y adelante, cubano, que sí se puede. Y como siempre te digo, al final de cada programa, no importa por qué situación de la vida estés pasando, siempre recuerda que Dios aprieta, pero no ahoga. Los quiero y nos vemos. Muchísimas